Bien, pues disponemos nuestro corazón para adorar y exaltar a nuestro Dios, proclamar sus maravillas que son grandes. Que
se quedan al final. Bueno, pues ya estamos tomando asientos. Vamos a comenzar. Los jóvenes, por favor, en la parte de atrás, en el saloncito. Y pues vamos a dar paso a la enseñanza del día de hoy con nuestro pastor José Luis para matrimonios. Bueno, pues buenas tardes, hermanos, qué gozo es comenzar cantándole al Señor. Realmente es Él la razón del por qué estamos aquí, y Él es el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y bueno, vamos a comenzar con un estudio. Este estudio está basado en un libro que se llama Vida Cristiana en el Hogar. El autor es Jay Adams. Jay Adams es un hombre que ha ministrado en el área de la consejería. Tiene excelentes libros y este es un libro muy pequeñito de Jay Adams, pero sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Y yo creo que ¿quién no quiere tener un hogar cristiano? Creo que todos queremos crecer en poder tener un hogar que pueda honrar a Dios, que pueda glorificar su nombre, y sobre todo, pues, una familia que exalte su nombre. Más cuando hoy esta definición de familia, como hoy lo decía bien nuestro pastor Ascari, pues hoy, si el tráfico de repente se encuentra fuerte aquí en la ciudad, es porque se está llevando a cabo una marcha denominada así, ¿verdad?, de orgullo. Y qué más que nosotros podamos sentirnos orgullosos de exaltar el nombre de Cristo, pero no viene por ósmosis, hermanos. Viene por sacrificar nuestras vidas al nombre de Cristo, y eso significa, pues, dejar nuestras comodidades, nuestros tiempos, las cosas que comenzando por nosotros pudiéramos estar haciendo. Así que les agradecemos a los que están haciendo su esfuerzo por estar aquí. Algunos otros no están por enfermedad, pero bueno, tienen ese cuidado, ese respeto de avisarnos. No pueden, quisieran estar aquí, pero no están. Y vamos a estar orando por los que pudieran estar aquí y todavía por alguna razón, a veces hasta pecaminosa, no lo están. Pero esto se queda grabado. Una bendición también y saludo a quienes están a distancia. Gracias también por su esfuerzo y por dedicarle este tiempo al Señor, y sobre todo a su matrimonio. Quiero comenzar entonces con una pregunta con los que estamos aquí, con los que están en casa. ¿Quiénes de los que estamos casados hoy no tuvieron o no han tenido en el resto del día, lo que ha transcurrido del día, una discusión, un desacuerdo, una mala cara, una ironía, un sarcasmo? ¿Quiénes de aquí no lo han tenido? Levante su mano, que diga gloria a Dios, porque yo no. Bueno, creo que los que no vinieron, por eso estamos aquí, ¿verdad? Que nos hace falta. Ahora piénsenlo en su lugar y también en su casa. En la semana, bueno, si no fue hoy, en la semana, ¿quiénes en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones de pareja, no tuvimos eso, un desacuerdo, un pleito, una discusión, una ironía, una falta de respeto, ¿verdad?, de diferentes maneras, a como el hombre suele faltar al respeto a la esposa, o la esposa al marido? ¿Quién de aquí no tuvo ninguna discusión en la semana? Los que no vinieron, ¿verdad? Ahora les echamos la culpa a ustedes. Entonces, de acuerdo a esta primer pregunta, quiero hacerles otra pregunta esta tarde. ¿Será posible tener un hogar cristiano, un matrimonio cristiano en el mundo de hoy, lleno de problemas y pecados? ¿Será posible? Si tú eres cristiano o cristiana,
entonces esta pregunta, hermanos, debería de importarnos. Escuchar esta pregunta tal vez nos puede poner nerviosos cuando volteamos a la semana o hoy, este mismo día, y volteamos a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y sinceramente reconocemos que todavía no alcanza a cumplir la descripción de un hogar cristiano, ¿no es cierto? Un hogar cristocéntrico, siendo sinceros. Pero te doy un poco de paz. Esto no solamente pasa en tu hogar. Muchos cristianos, en su momento de franqueza, te van a decir que están en las mismas condiciones sus hogares, en las condiciones en lo que hice esta pregunta, de si no tuvimos discusiones, problemas, desacuerdos durante la semana. Y entonces estos matrimonios, al igual que el tuyo, luchan por lograr que esto sea una realidad en nuestros hogares. Luchamos porque esto sea una realidad. Pero quiero comenzar diciéndoles una frase muy corta pero muy contundente. No nos engañemos a nosotros mismos. Por lo general, los hogares cristianos se quedan muchas veces cortos con respecto a las normas bíblicas que pudieran hacer que tengamos un hogar cristocéntrico, en donde Cristo sea el centro de la vida de un hogar. Y no necesariamente, porque es la realidad también de otros matrimonios que tal vez nos estén viendo, necesariamente tiene que haber dos personas creyentes para que haya un hogar cristocéntrico. Pero es difícil. Si con dos cristianos es difícil, imagínense el yugo desigual. Entonces esto es difícil, pero todos estamos conscientes de ello, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué significa cristocéntrico y cómo es un hogar verdaderamente cristocéntrico? Te pregunto, escucha esta pregunta. ¿Acaso será un lugar de idilio donde reina la paz y la quietud y el gozo de forma continua? Definitivamente no. No, hermanos. Eso no es un hogar cristocéntrico. ¿Y por qué? Primeramente porque ahí viven dos pecadores o más cuando hay una familia y se añaden a los hijos. La noción entonces de que el hogar cristiano es un lugar perfecto o casi perfecto es definitivamente ajena a la Biblia. Repito, es definitivamente ajena a la Biblia. Y vete imaginando los matrimonios en la Biblia, las ilustraciones de las familias en las Biblias. ¿Qué familia era perfecta? Aún la familia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate ese matrimonio joven o ese noviazgo joven, ese desposamiento joven. Cuando José recibe la noticia de que María está embarazada y él ni siquiera la ha tocado. Y de que María se concebía ella misma pecadora, ¿no es cierto? Inmerecedora de tener en su vientre al Hijo de Dios. Y en nosotros no es la excepción, hermanos. Los padres fallan. Los cónyuges se fallan entre sí, ¿no es cierto? Y a veces de una manera dolorosa, vergonzosa, pecaminosa. Los hijos también fallan. Fallamos en nuestra relación mutua. Y obviamente si fallamos en nuestra relación mutua, en donde nos vemos, fallamos en nuestra relación con Dios, a quien no vemos. Podríamos citar una gran cantidad de ejemplos en cómo tal vez esta semana nos fallamos mutuamente. Y hermanos, por supuesto que también estoy seguro que hubo cosas positivas. Hay cosas positivas en estos hogares cristianos. Pero el punto es que las condiciones frecuentemente están lejos de ser las ideales, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, estoy preguntándoles muchas veces, ¿es cierto? ¿No es cierto? Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Escuchen, hermanos, hermanas. No importa los años que tengas de matrimonio, no importa los años en el que pertenezcas a una familia, no importa el contexto matrimonial en el que te encuentres, el cuadro realista que acabo de determinar, de describir,
Es el cuadro realista de un verdadero hogar cristiano. Ahora bien, después de ponernos en esa realidad, te pregunto, ¿o no es tu realidad? ¿O tienes un hogar o un matrimonio donde esta semana estuvo lleno de idilio, de amor, de una cena romántica todos los días, de tu baño con rositas, pétalos? No, ¿verdad? Está más cerca de la realidad el que le fallaste y te fallaron, el que hubo desacuerdos, ¿o no, hermanos? Les hago otra pregunta. Ahora bien, si esa es nuestra triste realidad, ahorita hay que centrarnos en eso. Esa es la lucha. Te pregunto esta tarde y también en casa, ¿en qué difiere esta descripción de nuestra realidad de un hogar cristiano, por ejemplo, con la del vecino inconverso que tiene cerca? Podríamos preguntarnos eso. ¿En qué difiere? Si muchas veces ese matrimonio, hasta a veces parece que se aman tanto y más que nosotros. ¿En qué difiere entonces? ¿Qué hay de diferencia? Si ya pusimos en el contexto de la realidad nuestros matrimonios, comencé preguntando quién no discutió, peleó, pensó mal de su cónyuge en este día, en lo que falta del día o en lo que llevamos del día. Nadie levantó la mano. Nos fuimos más lejos a la semana, nadie levantó la mano, estoy seguro que tampoco allá. ¿En qué difiere entonces de un matrimonio inconverso? Es lo que vamos a estudiar esta tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo y del plan de salvación de nuestro Dios a través de este Cristo maravilloso. Y esta salvación incluye justificación, santificación y glorificación. Esa es la realidad de un creyente. Tu realidad, si tú eres un creyente o una creyente verdadera. Eres salvo, estás siendo santificado cada vez más. Un día vas a ser glorificado con Cristo en el cielo, pero tenemos pecado. Esa es la realidad. Tenemos pecado. Y volvemos a esa pregunta. Entonces, ¿en qué radica la diferencia entre un hogar cristiano como el tuyo y el mío y el de ese vecino incrédulo que rechaza a Dios? Pero te repito, a veces parece que ellos son más morales. Y viene a mí la imagen de esa discusión, ¿no? En la escalera, en el elevador, y de repente a ese vecino viéndonos. Ay, ¿qué diferencia hay? Bueno, vamos a estudiar esta tarde 3 características de un hogar cristiano que te mostrarán la diferencia con un hogar del mundo. Vamos a aprender esa diferencia, hermano, porque sí la hay. A pesar de que ya reconocimos que nuestro matrimonio no es el mejor, no hay perfección, lo hemos reconocido, creo, fuimos sinceros. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un hogar del mundo? Hoy vamos a ver 3 características de un hogar cristiano que quiero que tú evalúes, que quiero que tú te des cuenta cuando veamos esta diferencia, si esas diferencias están en tu hogar. Y si no, bueno, que todos tengamos un llamado a que se noten esas diferencias. Vamos a ver entonces, en primer lugar, escucha, un hogar cristiano reconoce sus pecados. Un hogar cristiano reconoce sus pecados. Un matrimonio cristiano reconoce sus pecados. Una esposa cristiana que reconoce sus pecados. Y por consiguiente, un esposo cristiano, ¿qué debería de hacer? Reconocer sus pecados. Eso es una gran diferencia. Oyes, pero también a veces ellos son bien honestos. Sí, pero ve lo que viene a continuación. Primero vamos a 1 de Juan 8:10. Y ahí el Señor nos dice algo interesantísimo, hermanos. 1 de Juan, versículos 8 al 10. Porque vamos a ver
que un hogar cristiano tiene como característica principal que lo diferencia con un hogar no cristiano, y es que reconoce sus pecados. Primera de Juan 8:10. 1:8 al 10, perdón. No hay 8, ¿verdad? Lo bueno es que sí están pendientes, gracias. En casa también una disculpa. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el Señor. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escuchen entonces, los cristianos con esta verdad que acabamos de leer deberían poder reconocer el hecho, el pecado, y con el tiempo aprender y anticiparse a prepararse para el pecado de una manera sencilla, de una manera en que con el paso del tiempo, hermanos, no nos cueste trabajo vivir a la luz de esta verdad que acabamos de leer. Pero por el contrario, a veces escondemos nuestra vida cristiana y obviamente por ende nuestro matrimonio en medio de caretas que no existen en realidad. De todas las personas en el mundo, los cristianos jamás deberían apoyarse en excusas, racionalizaciones, justificaciones o el hecho de culpar a otros de sus propios pecados. Los cristianos, en otras palabras, no tendríamos por qué esconder nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos los cristianos saben que todos los cristianos pecan. Lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque yo como cristiano sé que si alguien me dice que no tiene pecado, miente y hace pasar por mentiroso a Dios. Entonces un cristiano verdadero, hermanos amados, en primer lugar reconoce su pecado, por lo que debería haber cierta medida de franqueza con el paso del tiempo y madurez. Está bien que en un principio tal vez seamos tímidos, orgullosos, nos dé vergüenza. Obviamente el pecado da vergüenza. Pero entre más tengamos la capacidad de reconocer nuestros pecados, primeramente delante de Dios, no queremos volver a sentir esa vergüenza y entonces nuestra santificación va en aumento. Pero vean qué engaño a veces tenemos en donde sí nos anticipamos y preparamos nuestros pecados, pero pecaminosamente. Y van a ver de qué manera. Entonces, con el paso del tiempo debería de haber este sentido de engrandecer nuestra franqueza, nuestra honradez y esa libertad acerca de las relaciones que los cristianos sostienen unos con otros, especialmente en el hogar. Ahora bien, hagamos una pausa, porque de ningún modo estoy diciendo que hay que ser liberales acerca del pecado, ¿no? Y entonces que eso sea un permiso para pecar y un permiso para sentirnos orgullosos, jactanciosos de pecar. Para nada, porque los cristianos no hacen eso. Reconocer el pecado no es vivir como vivíamos antes, en donde nos sentíamos orgullosos de salirnos con la nuestra. Las esposas sintiéndose orgullosas de estar exhibiendo a los esposos con las demás vecinas, familiares, de estarlos exponiendo continuamente. O del hombre estarse enseñoreando y no amando a su esposa. No, para nada es lo que estoy diciendo. Sin embargo, lo que les quiero tratar de decir esta tarde, hermanos, hermanas, es que los cristianos no necesitamos pasar horas de ansiedad tratando de borrar las huellas de nuestro pecado. Porque nos las pasamos varias horas, si nos pusiéramos a meditar un poco, viendo cómo nos salimos con la nuestra para justificar y ocultar nuestro propio pecado. Y qué triste es que como cristianos nos pasemos negando mentalmente nuestros pecados
nos las pasemos culpando a otros sin arrepentirnos, nos las pasemos horas justificándonos de lo que hicimos, dijimos a nuestro cónyuge. Escuchen, los hogares cristianos no necesitan pensar en modos de engañar al vecino para que piense que son ejemplos de la excelente humanidad, que eres la mejor persona. Los hogares cristianos pueden reconocer, hermanos, libremente lo que saben es la verdad. Aunque hay momentos en que esta verdad de nuestro matrimonio es dolorosa, es vergonzosa, es triste, porque hubo ofensas, porque hubo desacuerdos, porque hubo faltas de respeto. Pero los cristianos pueden reconocer libremente, con vergüenza y dolor, lo que saben que es la verdad. Pero no es cierto que hoy en las iglesias, y es lo que queremos derrumbar en esta iglesia, es que podamos reconocer como creyentes nuestros pecados. No los pecados de mi cónyuge, sino nuestros propios pecados. Otra vez, vuelvo al punto medular, al punto medio, en donde no vamos a venir aquí gritando y hoy le pegué a mi esposa, le hice un moretón en su pierna. Hoy le hice guiños a mi esposo con la lengua y se la saqué. Y otra diga, yo literalmente se la jalé. No se trata de eso, hermanos, hermanas. Sino de reconocer primeramente que le hemos fallado a nuestro Señor y Salvador, que no hemos hecho su voluntad, que sentimos vergüenza, que sentimos dolor. Pero vean cómo a veces nos importa más lo que pueda pensar el ser humano, que olvidamos a quien nos está viendo y quien nos salvó y nos rescató de una vana manera de vivir. Y entonces hoy muchos creyentes se la pasan horas viendo cómo ocultan y no reconocen sus propios pecados. ¿Y de qué nos perdemos? ¿De qué nos perdemos al reconocer nuestros pecados, hermanos? Cuando hay libertad de reconocer la verdad, viene la posibilidad de arrepentimiento. Si no reconocemos esa verdad en nuestro propio pecado, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Y con el arrepentimiento podemos esperar el perdón y la ayuda de Dios. Pero vean cómo es un proceso. Si yo no reconozco la verdad de mi propio pecado, no hay posibilidad de arrepentimiento. Y si no existe ese arrepentimiento, ¿cómo puedo pensar que Dios está en una relación conmigo continua? Si lo único que me separa de mi relación con Dios es el pecado. ¿Se dan cuenta que esto es peligroso? Estoy hablando de creyentes. Obviamente esto a un no creyente no le interesa ofender a Dios, ni cree en Él. No tiene temor de Dios. Pero creo que le estoy hablando a creyentes, ¿no? Y entonces si le estoy hablando a creyentes, debe haber ese reconocimiento de mi propia verdad, de mi pecado, para que haya posibilidad de arrepentimiento. Y después esperar el perdón y la ayuda de Dios y de los demás. Como resultado de esto, entonces, los cristianos pueden progresar rápidamente en su alejamiento de patrones pecaminosos de vida que todos tenemos, hermanos amados. Escucha esto. Pueden gastar todo el tiempo y la energía en reemplazar los patrones pecaminosos por patrones bíblicos de vida, dice Jay Adams. ¿Por qué no gastar todo el tiempo y la energía mejor en reemplazar patrones pecaminosos por patrones de vida? Pero fíjate lo que dice Jay Adams. En vez de gastar el tiempo minimizando o negando el hecho del pecado, los cristianos pueden concentrarse en la lucha con el pecado en lugar de luchar por ocultar el pecado. Fin de la cita.
¿Cómo nos ayuda esto entonces en nuestro matrimonio, este primer punto? Escucha de qué manera. Los cónyuges deben estar preparados a reconocer que la doctrina bíblica del pecado original es verdaderamente, no solamente en teoría, sino en práctica y operativa. Escucha dónde, en la vida de tu cónyuge. Tu cónyuge es pecador. Y si tú estudias, escudriñas la doctrina del pecado, sabes que todos sin Cristo estamos depravados, estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, somos esclavos del pecado. Pero ahora con Cristo somos nuevas criaturas, pero seguimos con una lucha en la carne. Si reconocemos esa lucha en la carne, entonces estoy preparado para esperar que mi cónyuge, escucha hermana, hermano, haga cosas indebidas, porque tiene su propia lucha. Pero entonces tu espera no va a ser a la defensa para que tú contestes en la misma carne, sino que entiendas con amor y misericordia que él o ella tienen una lucha, pero que aman a Dios, que intentan hacerlo mejor. ¿Cuánto cambiaría en mi propia vida si yo entendiera eso de mi esposa? ¿O cuánto cambiaría, esposa, si tú comprendieras esa lucha de tu esposo? ¿No es cierto? Solo así entonces, hermanos, se podrá enfrentar el problema de forma adecuada, esto es, bíblicamente. Una vez que los cónyuges están preparados a reconocer entonces esta doctrina, están preparados no a la defensiva para responder pecaminosamente al pecado de su cónyuge, sino a responder con misericordia como lo hace Cristo continuamente conmigo, lo hace contigo. Pero el problema radica en que yo no reconozco mi propio pecado, mi propia pecaminosidad. Si entre cónyuges, cuántos pensamientos pecaminosos, hermanos, nos avergonzarían. Y Dios sí los conoce. Dios sí los conoce. ¿Por qué somos tan implacables? Entonces, en primer lugar, ¿qué nos diferencia de alguien allá afuera o del matrimonio de los vecinos? Parecería que nada, pero escucha, nos debería de diferenciar que nosotros reconocemos nuestro pecado. No de una forma pecaminosa, jactanciosa, orgullosa, cínica, que nos podamos jactar de que es que pues, yo soy tan honesto, tan honesta, me caracteriza pues mi honestidad. No, honestidad con vergüenza, porque sabes que le fallas al Señor. Y después, en segundo lugar, entendiendo y comprendiendo por qué la persona que tienes al lado peca de la misma manera. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos poner una burbuja a nuestros hijos, hablando ya de la familia y extendiéndome un poco en la aplicación? Pensando en nuestra propia mente que son santos y puros, son pecadores. Y fallan en la escuela con sus amigos y hacen cosas y piensan cosas que nos espantaríamos si conociéramos su corazón. Pero esa es la realidad del ser humano. Esa es tu realidad, es la mía, pero hoy estamos en Cristo. Y entonces nuestro reconocimiento de nuestro pecado no es igual al del incrédulo, cínico, desvergonzado, como tú y yo lo éramos. No estoy hablando mal del incrédulo, como tú y yo lo éramos. Donde nos sentíamos, si nos salíamos con la nuestra, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser más listo que yo? Y era una guerra de ver cómo nos salíamos con la nuestra. Eso se acabó. La diferencia con ellos es que tú y yo reconocemos nuestro pecado cada vez con más vergüenza y con dolor por haberle fallado una vez más a nuestro Salvador. Pero eso nos lleva a nuestra segunda diferencia. Número 2, entonces un hogar cristiano no solamente, o un matrimonio cristiano, una esposa cristiana, un esposo cristiano, un hijo cristiano, no solamente reconoce su pecado, hermanos, sino en segundo lugar, un hogar cristiano sabe qué hacer con sus pecados. Número 2, un hogar cristiano, un matrimonio cristiano sabe qué hacer con sus pecados. ¿Por qué?
¿Por qué un matrimonio, un hogar cristiano sabe qué hacer con sus pecados? Por cuanto tienen algo que nuestro vecino no tiene, hermanos, y es la Biblia, la palabra de Dios como norma de fe y conducta. Nosotros tenemos la inerrante, la infalible palabra de Dios en nuestras manos, a nuestro alcance, con hombres y mujeres preparadas para que aprendamos de esta palabra hermosa. Y el matrimonio no cristiano no tiene la palabra hermosa de Dios. Así que entonces los cristianos no solamente saben por qué ocurren los problemas en el matrimonio, ahora ya lo sabemos, es nuestro pecado que mora en nosotros, sino saben qué hacer con ellos. Así entonces, hermanos amados, el verdadero hogar cristiano difiere del hogar del vecino incrédulo en que puede usar preceptos, ilustraciones, ejemplos bíblicos en forma exitosa para manejar y librarse del pecado, cosa que ellos no tienen. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Que allí el apóstol Pedro, hablando a creyentes, acuérdense que eran creyentes perseguidos, les dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuchen, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, hermanos, versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, didomi, un regalo, nos han sido regaladas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero ve para qué. Cláusula de propósito dice ahí, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Qué hermosas palabras! Tenemos en la Biblia entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos han sido regaladas como un regalo. La palabra es un regalo en la cual hay poder, pero necesitamos, dice Pedro, conocerla para que por medio de ella veamos las preciosas y grandísimas, no solo preciosas, sino grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Y poco a poco huir, santificarte de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero no solo eso. 2 de Timoteo 3:16, muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ve lo que dice el versículo 17, que a veces lo dejamos, ¿verdad? Nada más nos aprendemos el 16, pero hay esta otra vez, una cláusula de propósito, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. En la Biblia somos entrenados para toda buena obra. Sin ella no podemos hacerlo. Entonces la Biblia no solamente, hermanos, hermanas, contiene instrucciones acerca de qué hacer cada uno de los cónyuges cuando caen en pecado. No solamente te enseña eso, qué hacer cuando caes tú o cae tu cónyuge en pecado. La palabra de Dios, hermanos amados, va más allá de eso. Y nos muestra qué hacer, escuchen para qué, para asegurarnos de que eso no vuelva a pasar en el futuro. La Biblia nos capacita para eso. La Biblia nos enseña cómo hacerlo. Oye, pero ¿por qué entonces sigo igual? No escudriñamos, siendo honestos. Pero nos esforzamos más en esconder y justificar el pecado que en escudriñar y estudiar las Escrituras, ¿no es cierto?
Ese es el gran problema en nosotros. Y sin darnos cuenta, por eso es que a veces nos parecemos a ellos que no conocen a Cristo. Por eso es que a veces nos preguntamos si estamos en el camino correcto. Por eso es que a veces nos señalamos entre cónyuges y nos desanimamos entre cónyuges. Porque estamos empecinados y nuestros pensamientos están más centrados en justificar nuestros pecados, culpar a otros de nuestros pecados, culparlos y señalarlos a otros y ellos a nosotros o ellas a nosotros, en lugar de estudiar la palabra de Dios, en lugar de conocer las instrucciones de esas preciosas y grandísimas promesas, en lugar de ser instruidos, enseñados, redarguidos y corregidos. ¿Te das cuenta por qué a veces llega ese desánimo, llega esa pregunta? Y a veces uno como cónyuge participa en la duda del cónyuge para decirle, creo que si no eres. Imagínate dónde dejamos al cónyuge con esas palabras. Tú y tus hermanitos. Yo no estoy diciendo algo bonito, He escuchado peores cosas. Pero ¿sabes por qué? Es solamente justificar nuestro propio pecado. Y gastar nuestras energías en salirnos con la nuestra y mostrarles a los demás que ellos son los responsables de nuestras desgracias, de nuestros problemas, de nuestra escasez, etcétera, 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 que en lugar de poder hacerme responsable de mi propio pecado, reconocerlo y saber qué hacer con él. Y saber qué hacer con él, un cristiano sabe que es ir a la palabra de Dios, porque no hay otra cosa. No hay otra guía de vida, no hay otra guía que nos ayude, y el cristiano sabe dónde dirigirse. Así que entonces, esto es en un modo de aplicación, un recordatorio para que tú evalúes cómo está tu relación con las Escrituras. ¿Cómo está tu relación con las Escrituras allá en casa? ¿Cómo estuvo tu relación esta semana en relación a las Escrituras o en relación a estar pensando cómo te justificabas y cómo te salías con la tuya con tu pecado? Ya no hablemos de los años y los meses que llevas como cristiano. Esta semana, evalúate ahí sentado o sentada. ¿En qué te esforzaste más? ¿En la lucha con tu cónyuge o en escudriñar las Escrituras? Porque un cristiano, un hogar cristiano, se diferencia en que sabe qué hacer con su pecado. ¿Lo hiciste esa semana? Vamos a ver la tercera diferencia, hermanos. Los hogares cristianos, entonces, no solamente reconocen su pecado, saben qué hacer con su pecado, sino escuchen, los hogares cristianos mejoran después de sus pecados. Repito, los hogares cristianos, los matrimonios cristianos, la mujer cristiana, el hombre cristiano mejora después de sus pecados. ¿Cuál es el mejor ejemplo bíblico? ¿Te acuerdas de Pedro, el apóstol? ¿Te acuerdas de todas sus torpezas? ¿Te acuerdas de todas sus decisiones precipitadas, arrancadas, temperamentales? ¿Te fijas cómo el Señor lo fue transformando? ¿Te fijas cómo llegó a ser el apóstol Pedro? Y aún después como apóstol tuvo que ser reconvenido por el apóstol Pablo. Uno que no caminó con los 12, pero que en Gálatas nos dice que lo confrontó porque ya se estaba avergonzando de los gentiles cuando estaba con los judíos. Pero es un ejemplo, hermanos, de que un verdadero creyente que negó a Cristo, que le cortó la oreja a un soldado, que se apresuraba a hablar, a actuar, fue transformado porque un cristiano mejora después de su pecado. Un cristiano mejora después de su pecado. Donde hay vida espiritual, también habrá crecimiento espiritual. Donde en realidad hay vida espiritual, por consiguiente, por fruto natural, también va a haber crecimiento espiritual. Y aquí, ¿cuánto necesitamos los cónyuges? Es un llamado en una aplicación práctica para ti esta tarde.
Te pregunto, estamos haciendo evaluaciones de hoy y de la semana, ¿ok? Bueno, vamos a la de la semana ya directamente. ¿Cuántas veces en la semana apreciaste el crecimiento espiritual de tu cónyuge y se lo dijiste? Y más delante de tus hijos o delante de un familiar. ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Cuántas veces en comparación lo exhibiste delante de tus hijos? ¿O la exhibiste delante de tus hijos? ¿Te burlaste de él o de ella delante de tus hijos o de tus familiares, tus compañeros de trabajo? Evalúalo, porque es entre tú y el Señor. Si es cristiano tu esposo o tu esposa, debes de buscar la manera. Y me habló fuerte también el Señor, hermano. Yo soy el primer apedreado aquí. Porque mi esposa es una hija de Dios. Y como hija de Dios, ella está mejorando de sus pecados. Es una realidad que dice la Biblia. ¿Y quién soy yo para atreverme a quitar esa gran verdad? ¿Quién eres tú? Ningún cristiano puede seguir siendo lo mismo ayer, hoy y mañana. Ninguno. Un verdadero cristiano no es el mismo. Esa es una verdad que también viene en la teología cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, cuando nos interesa aprender de las Escrituras. Por eso le doy gracias a Dios de que estén aquí sentados y sentadas. Porque una proposición cristiana, una presuposición, cristiana, es que la persona librada del pecado crecerá en la justicia. Va a crecer en la justicia. A veces se piensa que no, porque no conocemos el trasfondo de cada persona, ¿no es cierto? Y entonces una persona que moralmente no estuvo tan depravada, estaba muerta, sus delitos y pecados. Estaba muerta. Pero acuérdate que siempre que hablamos de la muerte espiritual nos vamos a la ilustración de una morgue. Y en esa morgue a veces hay unos dormiditos completos. Si a eso se les diera vida, tú dices, no, pues ni se nota, ¿no? Como lo decimos de algunos incrédulos, ya nomás le falta ser cristiano o cristiana. ¿Cierto o no, hermanos? Porque moralmente son buenos. Pero no conocemos el contexto de que Dios levantó de la muerte espiritual a unos que en la morgue están hasta en pedacitos, destrozados. Entonces, por obvias razones, hermanos, su santificación se va a notar menos. Dios va a restaurar más. Por eso no tenemos el derecho a nosotros medir el crecimiento de mi cónyuge. No lo hagamos, evitemos eso, por favor. Y por el contrario, apreciemos la obra de Dios en él o en ella, apreciémoslo. Pidámosle a Dios que nos enseñe a verlo y poderlo decir para gloria de Dios. Porque es a Dios al que exaltamos cuando podemos ver cómo está formando esa joya en mi cónyuge. Escucha esto. Aún tú, si tienes un cónyuge incrédulo o incrédula, dice 1 de Pedro 3 que Dios se va a glorificar en el creyente incrédulo, le dice a las mujeres. Pero lo mismo pasa con el varón, porque tú vas a dar vida con el reflejo de la vida de Cristo en ese cónyuge. Y aún ese cónyuge sin esa vida espiritual que necesita para ir al cielo, te puedo asegurar que Dios está haciendo su obra en ese hogar. Porque ese cónyuge, hombre o mujer, se frenan, por lo menos moralmente, porque hay un hijo o una hija de Dios en ese hogar. Dale gloria a Dios por eso. Porque ese matrimonio que iba así, mira, por uno que se convirtió, primero todo se estanca. Y después, mucho más difícil, ¿no? Pero se ve la obra de Dios ahí. Por ti, creyente, por ti. No lo dudes. No lo dudes. Donde hay estudio bíblico, oración, testimonio y comunión de los santos, el Espíritu de Dios obrará para producir fruto. Pero repito, donde hay estudio bíblico, oración, testimonio y comunión de los santos, el Espíritu de Dios obrará para producir fruto. Por el contrario, donde hay ausencia de estas cosas,
va a estar otra vez ganando la lucha de justificar mi pecado, de la tendencia adámica que tenemos en nosotros, de escondernos de Dios, aislarnos de los demás y de ver cómo culpo al que tengo enfrente. Y eso es lo que hacemos, hermanos amados. Por eso no es difícil que te des cuenta cuando alguien se empieza a aislar. Uno lo deja en su lucha o la deja. Y lo digo como pastor, como hermanos que les conozco. Y me pongo a orar por ustedes. Y lo mismo hace el pastor Escario. Así que entonces, estas son las tres cosas que diferencian, que caracterizan un hogar cristiano, un matrimonio cristocéntrico. ¿Perfección? ¿Verdad que no? No. Lo vimos en la introducción. Hay que estar reconociendo nuestro pecado en un sentido de reconocimiento, de vergüenza, dolor, tristeza, por haber fallado primeramente a Dios. Pero hay que tratar, hermanos, de quitarnos las máscaras, de darle tranquilidad a los que Dios traiga. Porque a veces los que llegan por primera vez, parecería que les estamos mostrando una santidad ficticia, no que no la haya, pero es una ficticia más allá de lo que realmente la obra de Dios nos lleva a cada uno. Entonces les ponemos cargas pesadas que ni nosotros mismos cargamos. En lugar de decirle, únete a la lucha, porque estamos luchando cada semana. Por la gracia de Dios, tal vez ya no tanto como al principio, por eso te animo a seguir perseverante. Porque lo que sí te puedo asegurar es que aunque me siga equivocando, mi matrimonio no sea perfecto, no es el mismo. No es el mismo. Y eso es lo que quiere el incrédulo, hermanos. No perfección, honestidad, transparencia de nosotros. Entonces dejemos a un lado todas esas apariencias y reconozcamos nuestro pecado, pero hoy en segundo lugar, tal vez a algunos Dios les esté diciendo, tú deberías de saber qué hacer con tu pecado. Como creyente debes de saber qué hacer con tu pecado. Y es ir a la Biblia a ver qué dice el Señor. Es acercarte a la Biblia para que ahí seas corregido, instruido, enseñado, etcétera, 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 etcétera. Es el mejor, el único lugar seguro. Y un cristiano sabe a dónde acudir. A través de la lectura, a través del estudio, a través de la predicación de la palabra en la iglesia, a través de todos los medios que hoy hay para que tú estés expuesto a la palabra de Dios. O sea que excusas no tenemos. Y en tercer lugar, tal vez a algunos Dios les esté hablando en un tercer sentido. Por la gracia de Dios, reconocen continuamente sus pecados, saben a dónde ir, pero ahora, ¿qué pasa? Se dan cuenta de ese crecimiento. Glorifican a Dios, pero también se dan cuenta del entorno en el que están y glorifican a Dios por eso. Hay fruto. Que el enemigo no nos vuelva a engañar ni nuestra carne, amados hermanos, en que nos estemos ofendiendo y minimizando entre cónyuges. Porque así el diablo hasta dice, estos solitos se destruyen, ahí nos vemos. Demonios, quítense de ahí, estos solitos se dan. Vénganse todos, vamos contra ellos. Déjenlos ahí solitos, están. Y a veces hacemos eso, hermanos, amados, hermanas. ¿Ya ves cómo si hay diferencia? Conclusión. El lugar cristiano, entonces, es un lugar donde personas pecadoras enfrentan los problemas de un mundo pecaminoso. Repito, el hogar cristiano, entonces, es un lugar donde personas pecadoras, redimidas por Dios, enfrentan los problemas de un mundo pecaminoso. Sin embargo, los enfrentan con Dios y los recursos divinos que están todos centrados en Cristo Jesús. Escucha lo que dice Colosenses 2:3 para terminar. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, en el hogar cristiano viven pecadores, pero también vive ahí el Salvador sin pecado.
Eso es lo que marca la diferencia, ¿no es cierto? Así es que entonces pónganse de pie. Vamos a orar también en sus hogares. Vamos a reflexionar un poco acerca de esta enseñanza, que no sea echada en saco roto, que no sea echada en oídos olvidadizos, sino le pidamos ayuda al Espíritu Santo, nos ayude a retener estas tres diferencias. Ser honestos con el Señor, con nosotros mismos, entre nosotros como creyentes. Ya vimos que no sirve de nada engañarnos, hermanos. Que nos dé paz saber que no hay nadie que no tenga pecado, todos lo tenemos, pero no nos jactamos de eso. Estamos avanzando poco a poco, a veces parece que no avanzamos nada, parece que unos van con paso de hormiga y los míos son de microbio, ¿no es cierto? Pero el Señor está haciendo la obra, no lo dudes, no lo dudes. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por darnos esta palabra de lo que significa tener un hogar cristocéntrico. Gracias por quitarnos esa losa, Señor, que pudiera haber en muchos. Y perdónanos a los que enseñamos, Padre, de que tener un hogar cristiano, un hogar cristocéntrico es tener un hogar perfecto. Porque nadie lo tiene, Señor. Y nadie lo tiene porque somos pecadores, los que formamos ese matrimonio, los que formamos esa familia. Ayúdanos a entender y descansar en esa gran verdad, Señor. Pero no descansar de una forma pecaminosa, sino descansar en saber que no hemos perdido la batalla, que seguimos en el camino, Señor, que seguimos en tu camino, y que a la par de nosotros hay muchos luchando, día con día, semana con semana, tratando de honrarte, Señor. Ayúdanos a comprender eso. Y si muchas veces dudábamos de nuestro matrimonio, de nuestro propio cónyuge, cuando estamos enojados, desilusionados, desalentados, Padre, por las circunstancias que pueden embargar un matrimonio. Tú conoces estos matrimonios, estos y los que están a distancia. Trae consuelo, Señor, y refrigerio. Fortalece el ánimo de hombres y mujeres, porque tal vez, Padre, nos hemos hecho esa pregunta cuando te fallamos, Señor, a ti primeramente. Nos hemos señalado entre cónyuges, diciendo, Padre, que nos decimos cristianos y mira cómo nos comportamos, mira cómo te comportas. Lo reconocemos esta tarde, Señor. Ayúdanos a quitar esas frases satánicas de nuestra boca. Perdónanos por haberlo hecho, Señor. Y ayúdanos a reconocer nuestros propios pecados. Saber que tenemos una lucha con nosotros mismos primeramente, incluso cuando recibimos el pecado de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. La lucha es con nosotros mismos, Señor. Pero que también la diferencia como creyentes es que tú nos has dicho qué hacer con esos pecados, y es ir a ti, Señor, a tu bendita palabra, a tu presencia en oración. Perdónanos por las veces que usamos nuestros propios recursos, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando estamos unidos en nuestros propios pensamientos para ver cómo ganamos, Señor, ese desacuerdo, esa discusión, esa negociación, ese plan. Y sale, Señor, de un corazón pecaminoso. Perdónanos porque tú has visto todo eso, Padre. Y permítenos ir a ti en completa dependencia de tus promesas infinitas, inalterables en tu bendita palabra. Ir a depender de ti en oración constantemente para desahogarnos contigo, Señor. Reconocemos que muchas veces hacemos lo contrario, Padre. Y por eso es que a veces pensamos que no hay diferencia, pero la hay, Señor. Y perdónanos por todas esas veces que no vemos tu obra en nuestro cónyuge, que no vemos esa obra, Señor, en él o en ella y la hemos señalado. Porque, Señor, si nosotros tenemos la convicción que nos da el Espíritu Santo de que tenemos un cónyuge creyente, hoy aprendimos que él va creciendo y va mejorando de sus pecados. Él o ella, Señor, lo están haciendo. Perdónanos por quitarte la gloria, Padre. Perdónanos por minimizar e incluso utilizar esas frases
para ganar batallas pecaminosamente, Padre mío. Ayúdanos a todos como matrimonios y permítenos salir de este estudio, Señor, reconfortados, con las pilas renovadas espiritualmente hablando, para que se vea esa diferencia en nuestros hogares, en que estamos reconociendo nuestros pecados, estamos sabiendo qué hacer, Padre, estamos viendo tu obra en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Tomen su lugar. Los que estamos aquí, pues vamos a convivir a salud de ustedes. Nos da tristeza por los que están a distancia, pero ya veremos la manera en que los podamos traer para acá con nosotros y estén conviviendo por ese ánimo que siempre nos dan de saber que aún estando lejos están con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez que nos vamos mañana en el tiempo de adoración.